Hola, ¿cómo están mis queridos niños y niñas del tercer grado? Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Recuerden, mis queridos niños, que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Recuerda que seguimos trabajando con la experiencia de aprendizaje, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Bien, mis queridos niños, el día de hoy, 30 de octubre, vamos a trabajar el área de comunicación. Escribimos una receta saludable. Ese va a ser el tema del día de hoy, viernes 30 de octubre. No sin antes hacerles recordar que el día de mañana también es el día de la canción criolla. Bien, mis queridos niños, entonces, hoy, ¿cuál va a ser nuestro propósito? Hoy tienes la oportunidad de escribir una receta saludable. Para ello, debes revisar tu portafolio y organizar la información y experiencia recopilada sobre recetas de alimentos saludables. Entonces, ante esta situación que vamos a tener que hacer el día de hoy, vamos a tener una meta, que quiere decir que es tu logro de aprendizaje del día de hoy. ¿Y qué vas a lograr hoy? Escribir una receta saludable, considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse. ¿Ya? Ojo, ahí tiene que evidenciarse bien cuáles son esos grupos de alimentos y qué porción debe de contener ese plato, ¿ya? Para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora. ¿Bien? Entonces, para lograr esto, no te olvides de revisar tus criterios de evaluación. Tu primer criterio de evaluación es: ¿he tenido presente mi meta de aprendizaje? Ahora, ¿escribí una receta saludable? ¿Organicé mis ideas en relación a los grupos de alimentos? O sea, ¿tuviste en cuenta los grupos de alimentos? ¿Consideré las características del formato del texto? O sea, que vas a reconocer qué características tiene tu formato del texto del día de hoy que vas a elaborar. ¿Acompañé la información con imágenes o ilustraciones? ¿Consideré la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir? ¿Corregí mi primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de revisión de la receta? Aquí está, ojo, mira, ve cómo te dice, corregí mi primera versión. Ese, como decir, el primer borrador que elaboras, ¿ya? Y último, propuse la forma y medio de difundir mi receta saludable, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Lo vas a tener que de repente hacer a través de un video, porque esta actividad también va a estar muy relacionada con la actividad de arte y cultura que luego vamos a verlo, ¿sí? Muy bien, entonces mis queridos niños, vamos a empezar. Acá nos dice, invita a un familiar a leer la siguiente receta, o sea, juntos van a leer. Locro de zapallo con pollo guisado, elaborado por un grupo de expertos, entre ellos Alex Ruiz. Lo podrás encontrar en el documento La mejor receta Piura, que aquí te lo voy a enseñar, ¿listo? Que se cita al pie de este texto. Puedes leerlo en voz alta y observar su formato, ¿bien? Entonces, te sugiero que al leer, ¿qué tienes que hacer al leer? Relaciona las imágenes con el texto. Identifica las partes que tiene el texto. Subraya las acciones que indican acción. Tienes que subrayarlo. ¿Listo? Muy bien. También reflexiona y contesta. ¿De qué trata el texto? Ahí tú vas a verlo, ¿no? Después vas a responder esta pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿Qué partes tiene? ¿Qué información acompaña la imagen? ¿En qué parte del texto indica acciones? ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí está la receta del locro de zapallo con pollo guisado. ¿Ya? Entonces dice, ahora, con la ayuda de un familiar, analiza el texto. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas, pero antes vamos a leerlo.
Observa primero ¿qué cosa es esto? Muy bien, el título. Luego viene ingredientes. Y si tú te das cuenta, los ingredientes te indica o te está dando ahí con la cantidad que está utilizando. En este caso, 1,5 tazas de arroz, 1/4 kilogramo de papa blanca, medio kilogramo de zapallo macre, medio de arvejas frescas sin vaina, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, un tomate, un diente de ajo, medio kilogramo de pollo, un trocito de queso y 3/4 de choclo desgranado. ¿Listo? Mira, ahí te está diciendo cada uno de ellos qué cantidad. Luego viene la preparación. 1. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla y el tomate picados a cuadraditos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadraditos grandes, las arvejas, agua y sal al gusto. Cocinar. Al final, agregar el queso. 2. Limpiar, lavar, trozar en 4 presas al pollo, sazonar con sal y freír. 3. Servir el locro de zapallo con el pollo guisado acompañado con arroz graneado. Y como tú ves, también aquí está, mira, ve, la imagen de acuerdo al texto que estamos viendo aquí, que en este caso vendría a ser una receta, ¿no? Que viene a ser un texto instructivo, recuérdalo. ¿Por qué? Porque te está dando indicaciones de cómo preparar una receta y te está dando también los ingredientes. ¿Bien? Entonces, ahora, analizando el texto, me dice acá, tú vas a responder también ante estas preguntas que tienes aquí. La primera te dice, identifica los verbos con los que se inician cada uno de los pasos de la receta. ¿Cómo están escritos? Entonces, te pide que también a la vez los subrayes, ¿no? Anteriormente te dijo que tenías que subrayarlo. Entonces, identifica los verbos. ¿Cuáles son? A ver, sería freír. ¿Qué más? Limpiar, lavar y trozar. ¿Qué más? Servir. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ¿cómo están escritos? Ahí estamos viendo cómo están escritos. Freír, ¿no? Primero, empezando nada más en cada párrafo, ¿ya? Aunque acá hay otro verbo, ¿no? Cocinar. ¿Listo? Bien, ahora, observa la terminación de los verbos. ¿En qué está terminando cada verbo? A ver si de repente lo identificamos. Bien, sería, a ver, en este caso, por ejemplo, ¿en qué termina? En ir. Acá en qué termina? En ar. También en limpiar, ¿no es cierto? Lavar, trozar, servir, ir, ¿no? Entonces estamos viendo ir, ar, también aquí todo termina en ar y acá en ir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo terminan los verbos, no? Están terminando en ar, ir, ¿no es cierto? A estos verbos también lo llamamos verbos regulares. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cómo se presenta la lista de ingredientes? La lista, ¿cómo se presenta la lista de ingredientes? ¿Ah? Muy bien, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿A través de qué? Mira, ¿qué viene a ser esto? ¿Qué son estos? Ajá. Vienen a ser los guiones, ¿verdad? Los guiones. Entonces ahí estamos identificando en este texto. ¿Cómo se presenta la lista? Se presenta a través de guiones. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Ahora nos dice, también completa la siguiente tabla y escribe las características del texto instructivo. Recuerda que esto es un texto instructivo. A partir de aquí, utiliza tu cuaderno u hojas de reuso. Entonces aquí tienes este cuadro y vas a completar. Aquí te da, dice, título y característica de su escritura. ¿Cómo está su título? Mira, fíjate, ¿qué tiene su título? ¿No? ¿Cómo es su característica de ese título? Ah, tiene letras grandes escritas con mayúsculas, ¿sí o no? Mira, ve, todas las letras están en mayúscula y todas son grandes. Mira, fíjate cómo va a ser entonces también tú en tu texto instructivo. Ahora, imagen que aparece
¿no? Imagen que aparece, información que la acompaña. ¿Qué dice? A ver, imagen que aparece, tenemos, y la información que la acompaña. ¿Cuál es la imagen que aparece? Es un plato del locro con pollo guisado, que está de acuerdo con el título. ¿Y qué información le acompaña? Dice 4 raciones, o sea, te está indicando que esta receta es ideal para un plato para 4 raciones. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí vas a contestar. La imagen que aparece es un plato de locro con pollo guisado y la información que nos da es que es para 4 raciones. Bien, partes en que se divide el texto. ¿Cuáles son las partes en que se divide el texto? Tenemos entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, tenemos ingredientes, que ya está colocado aquí. ¿Y cuál sería el otro? La preparación. Muy bien, ¿listo? Información que presentan estas partes del texto. ¿Qué información te da aquí, por ejemplo, los ingredientes? ¿Qué información? Cantidad de ingredientes que voy a utilizar, ¿verdad? Y en preparación, ¿qué información te va a dar? Cómo ir preparando el plato nutritivo del locro de zapallo, ¿no? Bien. Público destinatario. ¿Para quién va a estar destinatado este texto instructivo? ¿Para quién? ¿Para quiénes será? ¿No? Ajá, muy bien. Será para todas aquellas personas que quieran aprender a preparar un locro de zapallo con pollo guisado, ¿no? De hecho, quisiera preparar hoy día locro de zapallo con pollo guisado, pero no sé cómo hacerlo. Ya, entonces busco y de repente encuentra esto y esto le va a ser muy útil para poder preparar este plato que es muy nutritivo. ¿Listo? Bien, chicos, a ver, hasta ahí estamos analizando este texto. Entonces ya estás viendo, mírame, todo lo que tú tienes que después luego, con esto te va a ayudar para que tú luego realices tu receta. Ya, mírame, entonces te vuelvo a recordar, mira, fíjate cómo está el título. ¿Cuántas partes tiene? Tiene 2, que son ingredientes y preparación. Y dentro de los ingredientes está a través de guiones. Y dentro de la preparación, ¿cómo está? ¿Cómo se presenta? ¿No? A través de números, o sea, está enumerados. Que se presenta en forma ordenada, ¿no? Porque ni modo que vas a poner acá primerito servir el locro de zapallo y después vas a colocar freír el aceite. No, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, número 1, ¿qué debes hacer? Número 2, ¿qué vas a hacer? Y número 3, ¿cuál es lo último que en este caso vas a hacer? Y mira, también ten en cuenta la imagen y también tiene una pequeña información, ¿ya? Bien, chicos, chicas. Entonces, muy bien, llegó la oportunidad de aplicar lo aprendido. Entonces, planifica la escritura de tu receta. Antes de iniciar la planificación de tu receta saludable, ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. Recuerda tener siempre presente tu meta. Tu meta de hoy es escribir una receta saludable, considerando los grupos, mira, ojo, grupos y porción de alimentos que deben servirse, para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Entonces, ten en cuenta esto, porque esto de los grupos y la porción ya lo aprendimos en una clase anterior. Por lo tanto, esto debes demostrar en el día de hoy que vas a realizar tu exposición de tu plato nutritivo. Ten en cuenta que ese plato nutritivo tiene que tener los grupos de alimentos y la porción. Recuerda que es un plato que está dividido en 3, ¿no? Una media parte sería de verduras, la otra media parte de qué cosa era, ¿no? De repente de carbohidratos y la otra de repente de ¿qué cosa era? A ver, acuérdate del otro 3, carbohidratos y también de proteínas, ¿no? Ahí acuérdate, revises entonces lo que aprendiste y con eso te vas a ayudar, ¿ya? La porción de alimentos que deben servirse, ¿ya? Para compartirla, ya hemos hablado de eso. Entonces, piensa en las siguientes preguntas. Te vas a ayudar con estas preguntas. Primero, ¿qué vas a hacer primero? Entonces vas a pensar, con ayuda de un familiar,
¿qué receta saludable escribiré? Por ejemplo, ya que mañana también de repente es el día de la canción criolla, algo de repente relacionado con eso puedes hacerlo. O si no, ya un plato que a ti te gustaría presentar, ¿no? Un ejemplo, a ver, de repente quieras mostrar un plato de repente de anticuchos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser ahí? Ahí está, en un plato de anticucho puede ir tus verduras, ¿no? Por ejemplo, tus carbohidratos, que es papa, y las proteínas, que es la carne, ¿no? Algunos le hacen de corazón, otros de hígado, otros de bofe, ¿no? Entonces, ahí. Y están los tres, ¿sí o no? Y considera bastante ensalada. Tus carbohidratos ya sería un cuarto del plato. Y el anticucho un cuarto también del plato, ¿ya? No te olvides de eso. Entonces, un ejemplo que se fuera, ¿no? Los anticuchos también puede ser de repente la causa rellena. En la causa rellena también considera más verduras dentro, o sea, rellénalo de verduras con su papa, que es los carbohidratos, y le echas tus proteínas también, que puede ser carne de pollo sancochado o atún, que algunos le ponen también, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahí te estoy dando unos ejemplos, unas sugerencias que te doy, ¿no? Bien, siguiente, ¿qué grupos de alimentos estoy considerando? Aquí está, ¿ves? ¿Qué grupos de alimentos? Tengo que considerar los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas, que son las ensaladas, ¿verdad? Muy bien. Segundo, ¿qué características tendrá el formato de mi texto? Ya, recuérdalo. ¿Qué características debe tener? Primero, de hecho, va a tener título. Y luego, ¿qué más es los dos importantes que tienes que considerar? Primero, ingredientes, y luego la preparación, ¿verdad? Esa es la característica de tu formato. Y colocar una imagen de acuerdo al texto. ¿Con qué información acompañaré las imágenes? A ver, si por ejemplo por aquí había escrito que quiero presentar anticuchos, ¿no? Entonces, ¿con qué información acompañaré las imágenes? Con un plato servido de anticuchos, ¿ya? Tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendaré servir? Aquí está también. Medio plato ¿de qué? De ensalada. Un cuarto de papas puede ser. Y un cuarto de carne, ya sea de bofe, de corazón o de hígado, como te decía, ¿no? Este es un ejemplo que te estoy dando yo de acuerdo al plato que te estoy diciendo aquí, ¿no? Bien, finalmente, ¿a quién pediré que me ayude a revisar mi texto? ¿A quién vas a pedir? ¿No? También puedes pedir apoyo a tu familia o también me puedes pedir apoyo a mí, ¿listo? Bien, ¿cómo o a través de qué medio lo difundiré? De hecho, a través del medio de WhatsApp, realizando un video, ¿no? Que va a estar, como te dije hace un momento también, que va a estar muy relacionado con tu actividad de arte y cultura, ¿ya? Bien, chicos, a ver, entonces, coméntale a un familiar la importancia de los elementos textuales en una receta. ¿Qué debe tener? Título, tu imagen, los ingredientes y la forma de preparación. Y no olvides las cantidades en que debe aplicarse. Así como nos mostró en el texto del locro, ¿no? Ahí decía cuánto de cada uno, cuánto de cada alimento. Y formas de resaltar la información, que debe de estar acompañada de una imagen. Ya sabes, que tu imagen sea llamativa, ¿verdad? Tu familiar puede proporcionarte información que seguramente te ayudará al escribir tu texto. Pon atención a sus indicaciones, ¿no? Porque de repente mamá o papá de repente sabe preparar ese plato y te va a ayudar a decir sobre todo las cantidades, ¿no? Porque tú nunca has preparado de repente, ¿no? O si has ayudado en algo pero no sabes en sí la cantidad. Entonces aquí vas a pedir apoyo a un familiar para que te diga las cantidades que se utiliza en el plato que vas a servir. ¿Bien? Muy bien. También considera los criterios que se indican a continuación. Considéralos. Entonces, la receta es un tipo de texto instructivo que dice primero,
Indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. Indica los pasos de manera ordenada a través de enumeraciones. Si lo viste, te diste cuenta, ¿no? Que había 3 enumeraciones ahí en el locro. Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitarán. No olvides de eso. No vayas a poner solamente, de repente en el anticucho, ya se necesita de repente bofe, papa y ensaladas. Así nada más. No, tienes que poner la cantidad de cada alimento o de cada ingrediente que vas a utilizar. Por ejemplo, de repente puede ser medio kilo de carne, una taza de ensalada, ¿no? Así tienes que ir anotando cantidades, ¿ya? No te olvides. Utiliza un lenguaje formal y sencillo. Se acompaña de imágenes o ilustraciones. Y uso adecuado de mayúsculas. No te olvides, importante, siempre al iniciar todo escrito es con mayúscula. Y también los signos de puntuación, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños y niñas. A ver, continuamos. Ahora, escribe tu receta saludable. Te dice acá, ahora escribe el primer borrador. Es tu primer borrador, nada más todavía, de la receta elegida, considerando la planificación y las características del texto instructivo. Acompáñalo con imágenes o ilustraciones. Ten en cuenta los criterios que se te han indicado previamente y la información que has seleccionado de tu portafolio. Bien, entonces aquí por ejemplo vas a hacer tu primer borrador, ¿ya? Ten en cuenta tu primer borrador. ¿Qué tienes que considerar primero? Aquí vas a colocar el título. Por ejemplo, a ver, es un ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí pondrías el anticucho, ¿no? Por ejemplo, acá, lista de ingredientes. Ojo, tienes que poner aquí como título, como un subtítulo debe ser, ¿verdad? Un subtítulo colocas aquí, que también sea llamativo. Ingredientes, ¿listo? Y luego comienzas aquí a enumerar, ¿no? Comienzas a enumerar ¿a través de qué? ¿De qué? Muy bien, a través de guiones. No te olvides de eso, ¿listo? Entonces aquí vas a anotar y no te olvides de anotar la cantidad. Por ejemplo, ¿no? Utilizar medio kilo de repente de corazón y así, ¿no? Vas a ir anotando, ¿listo? Bien, chicos, ahora vamos a ver aquí nosotros lo siguiente. Ahora me dice imagen o ilustración. Eso también voy a considerar. Voy a ver en qué lado escribo mi imagen. Entonces tú ya en tu primer borrador debes considerar dónde vas a colocar tu imagen, ¿no? Y de ser posible, como es tu primer borrador, solamente puedes hacerlo con tu lápiz, ¿no es cierto? Ya cuando lo hagas en limpio, lo dibujas muy bonito o buscas una imagen, ¿ya? Bien, chicos, continuamos. ¿Qué sigue después? Orden de la preparación, en la cual aquí también vas a anotar un subtítulo y vas a colocar ahí preparación, ¿no es cierto? Aquí vas a colocar preparación. Y también no te olvides en cuanto a la preparación, ¿qué cosa tenemos que hacer? Enumerar, ¿verdad? Número 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 2, ¿qué sigue a continuación? ¿No? Número 3, ¿qué sigue? Y también no te olvides o recuerda cómo se deben escribir los verbos. Por ejemplo, ¿no? Si acá en número 1, ¿qué vas a hacer? Lavar y cortar, ¿no? Y estoy utilizando lavar, ¿ves? Termina en ar. Lavar y cortar en trozos de repente las carnes para el anticucho, ¿no? Algo así. Entonces, lo que considera bien primero los verbos. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Y chicos, último, vas a colocar tu nombre como autor o autora, ¿ya? Vas a colocar aquí tu nombre, ¿no? Para saber también de quién es. Si gustas, de repente puedes darle alguna modificación también para que también te sientas, ¿no? Orgulloso de ser autor o autora de este plato que vas a servir, o que vas a elaborar, o que vas a presentar. Bien, chicos. Y una vez que termines tu primer borrador, porque este es tu primer borrador, como ya lo hiciste, entonces, ¿qué te toca ahora? Muy bien, te toca
revisar tu texto, en la cual te dice, invita a un familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador. Hazle saber la meta también de aprendizaje, dile, ¿no? Que mi meta de aprendizaje es escribir una receta saludable, considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse, para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora. Y los criterios de valoración de tu receta, que es un texto instructivo. Entonces aquí está, una vez que ya hayas hecho, revisa conjuntamente con estos criterios a ver si está bien o no está bien tu primer texto, tu primer borrador. ¿Y qué tienes que considerar aquí? ¿Coloqué el título de la receta? Si de repente sí, muy bien. ¿Indiqué de forma breve los pasos a seguir para su preparación? Ahí tienes que ver, ¿no? 1, primero, ¿qué hago? 2, ¿qué hago? ¿Indiqué los pasos de manera ordenada enumerándolos? Tiene que estar enumerado, ¿ves? Indiqué la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitan. Ojo, cantidades, ¿ya? Consideré los diferentes grupos de alimentos. Señalé la porción de alimento que tiene que servirse. Utilicé un lenguaje formal y sencillo. Consideré los verbos con que se inicia cada uno de los pasos. Acompañé la receta con imágenes e ilustraciones. Usé las mayúsculas y los signos de puntuación correctamente. Escribí mi nombre como autora o autor de la receta saludable. ¿Ves? Mira, aquí está todo. Entonces, todo esto lo revisas y todo eso vas diciendo, sí lo hice. Uy, me falta de repente colocar una imagen. Entonces ahí colocas. No importa, como es tu primer borrador, solamente con lápiz, porque ya con eso vas a saber qué es lo que tienes que dibujar cuando haces en limpio. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, ahora escribe muy bien. Como ya revisaste y está ya de repente listo, entonces escribe la versión final de tu receta. Con los aportes de tu familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto, escribe la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. ¿Bien? Toma el tiempo que necesites para realizar las correcciones necesarias. Recuerda acompañar con imágenes o ilustraciones tu receta. Ten presente que, según la meta, la receta saludable debe contar con los 3 grupos de alimentos, ¿ya? Que se encuentran en la ficha, como servir los almuerzos del día 2 de la semana pasada, así como la porción de alimentos que debe servirse. Te hago recordar, esto era los 3 grupos de alimentos, ¿ves? Alimentos constructores, alimentos energéticos y alimentos reguladores. En los que, ¿quién tiene más? Medio plato, los reguladores, ¿no? Recuerda que son todas las verduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate aquí el plato de anticucho, ¿no? Aquí entonces tendrías que ponerle bastante ensalada, ¿no? En alimentos energéticos, que sirve aquí los cereales, los tubérculos como yuco, el tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa. Pues entonces, por ejemplo, aquí ingresaría las papas. Entonces aquí tu ensalada, aquí las papas y aquí entonces colocarías tus palitos de anticucho, ¿no? Por ejemplo, y ahí estaría los alimentos constructores. ¿Ya? Es un ejemplo que te estoy dando. Entonces no te olvides de colocarlo así. Por eso tienes que considerar los 3 grupos. No es que de repente, ya preparo cualquier comida y presento. No, considera. Por eso estamos en esta semana aprendiendo cómo debes servir un plato adecuadamente. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, seguimos. ¿Qué vas a hacer en familia? Dice, finalizada tu corrección, reúnete con tus familiares y compárteles tu nueva versión de la receta saludable. Explícales cómo está organizada y las características del texto. Resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contiene tu receta, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlos en el almuerzo. Solicita a tus familiares que te graben, si es
posible y si cuentas con los recursos necesarios. Luego comparte la receta con tus compañeras, compañeros, profesora a través de un medio al alcance de ellas y ellos. Como por ejemplo nosotros usamos mucho el WhatsApp, ¿no? Que lo vas a hacer a través de un video. ¿Bien, chicos? Muy bien. Entonces ahora sí, reflexiona sobre lo aprendido en estas 2 semanas de actividades de aprendizaje respecto a las prácticas saludables para crecer fuertes y sanos. Para ello te invitamos a escribir brevemente tus principales aprendizajes, considerando tu reto. Entonces también considera estas preguntas para poder responder aquí finalmente sobre tus aprendizajes. ¿Y cuáles son las preguntas? ¿Qué alimentos debes elegir para mantenerte saludable? Entonces ya sabes, ¿no? Los alimentos que debo elegir son... Y comienzas a mencionarlo, ¿no? Otro. Colocarías coma y respondes esta segunda pregunta. ¿Qué hábitos alimenticios debemos practicar para tener una vida saludable? Hábitos alimenticios, ¿ya? Y tercero, ¿cómo elaborar una receta saludable? Entonces, ante estas 3 preguntas, tú vas a responderlas aquí muy brevemente, ¿ya? Listo. Y entonces ahora reflexiona sobre mis aprendizajes. A ver, vamos a ver qué nos decía primero un ratito. Decía, recuerda tu meta de aprendizaje, que era escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora, profesor. Responde, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? Y luego copia el siguiente cuadro en tu cuaderno en una hoja de reuso. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación y complétalos. Entonces, aquí están tus criterios de evaluación final. Que esto te lo leí al principio, ¿no? Entonces lo vuelves a revisar y coteja cada uno de ellos si lo lograste o no lo lograste. Si tú reflexionas y por ahí te falta alguno, entonces, ¿qué pasa? Que necesito mejorar. A ver, anoto. ¿Qué necesito mejorar? De repente no escribí o no acompañé mi información con imágenes. Ya, entonces vuelvo a revisar. Entonces coloco mi imagen y entonces ahora sí lo logré, ¿no? Entonces eso es una reflexión. ¿Listo? Una vez que termines tu reflexión, vas a escribir cómo te has sentido durante el desarrollo de esta actividad. O sea, de estas 2 semanas, ¿cómo te has sentido tú? A ver, ¿te has sentido contento porque has aprendido más sobre los alimentos nutritivos? ¿No? Bien, entonces aquí vas a contar y vas a completar aquí cómo te has sentido. ¿Bien? Bien, mis queridos niños, espero haberte ayudado en esta área de comunicación para el logro de tus aprendizajes. Bien, ahora de aquí viene un próximo video en la cual va a ser de mucha ayuda porque vamos a trabajar el área de arte y cultura, que va a estar muy relacionado con la actividad que acabamos de realizar. ¿Listo? Entonces, mis queridos niños y niñas, nos vemos en el próximo video.